Vamos a hablar del bioreactor, productor de metano. Bueno, nuestro bioreactor es denominado quimiostato. Un quimiostato es un bioreactor en el que un medio es añadido de forma continua, mientras que el líquido de cultivo contiene nutrientes en exceso. Los productos finales y algunos microorganismos son retirados continuamente a la misma velocidad para mantener el volumen constante. Al cambiar la velocidad con la que se agrega el medio al bioreactor, la velocidad de crecimiento específica del microorganismo se puede controlar fácilmente dentro de límites. La producción final de metano se divide en dos etapas. En la primera se produce una hidrólisis y una acidogénesis, y se intercepta el hidrógeno como producto. Después los desechos contenidos de esa reacción son llevados a la segunda parte del bioreactor, en el cual se produce metano. Este es un esquema de todos los procesos que se llevan a cabo. Es una visión panorámica y posteriormente les explicaremos a detalle los procesos que se llevan a cabo. Bueno, pues se comienza por la primera fase, que es la hidrólisis. Y en esta fase se descomponen las cadenas largas de materia orgánica en otras más cortas, obteniéndose productos intermedios. La materia orgánica es descompuesta por la acción de un grupo de bacterias hidrolíticas que hidrolizan las moléculas solubles en agua, tales como grasas, proteínas, carbohidratos, y las transforman en polímeros más simples. Los compuestos orgánicos son solubilizados por enzimas excretadas por bacterias hidrolíticas que actúan en el exterior celular, por lo que se consideran exoenzimas. La hidrólisis es, por tanto, la conversión de polímeros en sus respectivos monómeros. Y durante la hidrólisis ya hay una producción de CO2. Aquí podemos ver un ejemplo para entenderlo de forma más fácil. Tenemos un disacárido al cual se le agrega agua. El agua hace reacción con este disacárido, separándose en un ácido y en un hidróxido, obteniendo dos moléculas de glucosa. De igual manera funciona con los triglicéridos, pero con una mayor cantidad de agua y un ácido como catalizador. De esta forma se obtiene glicerina y se obtienen los ácidos grasos. Las siguientes dos etapas son la acidogénesis y la cetogénesis, en las cuales el producto final es ácido acético. La primera que se lleva a cabo es la acidogénesis. En esta fase se convierten los productos intermedios en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. Estas dos primeras fases son realizadas por grupos de bacterias, las hidrolíticas acidogénicas y las acetogénicas, las cuales hidrolizan y fermentan las cadenas complejas de la materia orgánica en ácidos orgánicos simples, en el cual el acético es el que se da mayoritariamente. Son bacterias anaerobias facultativas que pueden consumir oxígeno molecular para su metabolismo. No crecen en presencia de oxígeno molecular y el oxígeno resulta tóxico en mínimas cantidades. El consumo de oxígeno molecular del aire produce el ambiente anaeróbico ideal para el desarrollo de las bacterias. El crecimiento bacteriano en esta etapa es rápido. En esta primera etapa no hay una reducción significativa del DQO del sustrato, puesto que las cadenas orgánicas más complejas se transforman en cadenas más cortas, sin consumo o reducción de la materia orgánica presente. El valor óptimo del pH para que se desarrolle la etapa es alrededor de 5.5 a 6.7. Según algunos autores, el pH en esta fase puede estar en el orden de entre 6 y 7.5. Dependerá siempre del tipo de retención y del tipo de sustrato. En la cetogénesis, la cetogénesis es la siguiente etapa. En esta etapa es desarrollada
por bacterias acetogénicas que realizan la degradación de los ácidos orgánicos, donde los alcoholes, los ácidos grasos y los compuestos aromáticos se degradan produciendo ácido acético, llevándolos al grupo acético y liberando como productos hidrógeno y dióxido de carbono, que son los elementos precursores de las bacterias metanogénicas. Esta reacción es endoexergénica, pues demanda energía para su realización. Gracias a la estrecha relación simbólica con las bacterias metanogénicas que sustraen los productos finales del medio, minimizando la concentración de los mismos en la cercanía de las bacterias acetogénicas. Las bacterias acetogénicas convierten ácido propiónico y butírico en ácido acético. Estas tienen un crecimiento relativamente lento. El tiempo de duplicación mínimo es de 1 día y medio a 4 días. Las reacciones que producen son muy complicadas energéticamente y se interrumpen fácilmente por la acumulación de gas hidrógeno disuelto en el medio acuoso. Bueno, y tenemos la última etapa, que es la metanogénesis. En esta etapa de la metanogénesis se descompone la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Durante este proceso, aceptadores de electrones, ya sea por ejemplo el oxígeno, hierro, sulfato, nitrato y manganeso, se reducen, mientras que se acumulan hidrógeno y dióxido de carbono. También se acumulan compuestos orgánicos ligeros debido a la fermentación. Durante las fases avanzadas de la descomposición orgánica, todos los aceptores de electrones quedan reducidos excepto el dióxido de carbono. La metanogénesis elimina con efectividad los productos casi finales de la descomposición: el hidrógeno, los compuestos orgánicos pequeños y el dióxido de carbono. Sin la metanogénesis se acumularía una gran cantidad de carbono en forma de productos de la fermentación en los ambientes anaeróbicos. Este es un proceso que lo realizan microorganismos conocidos como metanógenos, que usan el carbono como aceptor final de electrones para producir metano. La reacción es simple. Se toma la cantidad de dióxido de carbono correspondiente a 4 moles de hidrógeno molecular para obtener metano y agua. En esta fase, un segundo grupo de bacterias convierte los ácidos orgánicos en metano y dióxido de carbono. Se trata de bacterias metanogénicas, estrictamente anaerobias, es decir, que no sobreviven en presencia de oxígeno molecular. Las más importantes son las que transforman los ácidos propanoico y acético, denominadas bacterias metanogénicas acetoclásticas. En esta fase se produce el 90% del total del metano que se produce en el biodigestor. Las tasas de crecimiento de las bacterias metanogénicas son 5 veces menores que las de la fase de acetogénesis, por eso son las que limitarán el proceso de degradación anaerobia. Son también las que condicionarán el tiempo de retención de la biomasa en el digestor, así como la temperatura del proceso. Las bacterias metanogénicas solo pueden multiplicarse cuando está avanzada la fermentación de los sustratos primarios por acción de las bacterias anaerobias facultativas. Estas pueden ser Enterobacter, Klebsiella, Bacillus, y ya que se haya consumido todo el oxígeno disuelto, de manera que el potencial redox haya alcanzado un valor entre 350 y 550 MB. Las etapas nos llevan a una conclusión, que cada una de estas presenta una cinética de primer orden. En una reacción de primer orden, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de una única especie A y es independiente de las concentraciones de todas las demás. Todo esto nos conlleva a la ecuación de Monod, la cual describe el crecimiento microbiano, el cual es el crecimiento en el número de células o aumento en la masa microbiana. El crecimiento es un componente esencial de la función microbiana, ya que una célula tiene un periodo de vida determinado
y la especie se mantiene como resultado del crecimiento continuo de la población celular. Afortunadamente, dicho crecimiento se puede modelar matemáticamente a tal modo de predecir el aumento de la población en un cultivo microbiano. En este caso sería en el quimiostato de nuestras dos etapas del bioreactor. Y bueno, esto adquiere relevancia ya que este modelamiento influye en el diseño de un bioreactor. En consecuencia va a repercutir en el aumento de biomasa y en los productos que se pueden llegar a obtener del crecimiento microbiano. Dichos productos son, como ya habíamos mencionado, el hidrógeno, el CO2 y también el metano. Bueno, pues los microorganismos presentan un crecimiento catalítico y se puede describir mediante el siguiente modelo matemático: dx sobre dt es igual a mu por x, donde x es la concentración celular, mu es la velocidad específica de crecimiento y t es el tiempo de crecimiento. Esa ecuación diferencial se puede representar gráficamente y se visualiza de esta forma, donde tenemos que en el eje Y el logaritmo de la concentración de células y en el eje X se tiene el tiempo, la cual tiene un comportamiento pues que se eleva y luego empieza a disminuir en picado. A continuación se va a hablar del tiempo de duplicación celular y su modelado matemático. Bueno, el tiempo de duplicación celular es el tiempo en el que una célula se duplica. En el caso de las bacterias, el tiempo de regeneración es de 20 minutos a 20 horas, donde cada intervalo es menor a 1 hora. Para obtener el tiempo de duplicación como modelo matemático, usamos la ecuación que ya vimos, la ecuación diferencial de crecimiento celular. Y bueno, resolviendo la ecuación por método de variables separables, obtenemos lo siguiente, donde el tiempo de duplicación celular es igual al logaritmo de 2 entre mu. Bueno, ahora otra incógnita que tenemos es ¿qué significa mu? Pues bueno, el parámetro mu es la velocidad específica de crecimiento celular y es la relación de crecimiento de la célula en función de los nutrientes del medio. Esta variable la podemos obtener por medio de la ecuación de Monod, la cual nos dice que mu es igual a mu máximo por S sobre Ks más S, donde S es la concentración del sustrato limitante, mu max es la constante de velocidad máxima de crecimiento y Ks es la constante de velocidad de crecimiento. Bueno, pues esta ecuación es usada como parámetro en el diseño de bioreactores, ya que es la ecuación que más tiene similitud con el comportamiento poblacional de microorganismos y que depende también de la cantidad de sustrato contenido en el bioreactor. La ecuación de Monod se utiliza para encontrar la tasa de crecimiento a velocidad de crecimiento constante, lo cual va a ser muy útil para nuestro modelado matemático y para la obtención también de la reacción de los sustratos que tengamos contenidos en cada uno de los quimiostatos. Bueno, en pocas palabras, la ecuación de Monod nos va a ayudar a describir el crecimiento o qué tan rápido se va a crecer un grupo de microorganismos contenidos en nuestro quimiostato. Esto es de bastante ayuda, ya que así podemos calcular la cantidad de sustratos que se van a obtener a partir de la digestión anaeróbica de los microorganismos que tengamos ahí y de los desechos orgánicos. A continuación se les muestra un esquema de un bioreactor. Bueno, pues se muestra de una forma muy sencilla, en el cual se tiene una agitación de todos los sustratos, de todos los desechos orgánicos, y se le bombea ya sea el ácido o una base para que la reacción se pueda llevar bien a cabo. Bueno, pues tenemos una tubería que nos sirve como canal de enfriamiento y dicho líquido pues normalmente es el agua. Así se regula la temperatura
para que los microorganismos puedan multiplicarse de una buena forma. Y bueno, tenemos la salida de que son los productos y el vapor, el cual puede ser un tipo de gas, hidrógeno molecular y otro tipo de desecho orgánico hacia el otro contenedor del bioreactor. Bueno, aquí tenemos pues la equivalencia, ¿no? De ya sea si queremos utilizar el modelo de Monod, o también tenemos otro tipo de modelos, los cuales son representados por el parámetro μ, que es el de Taser, el de Moser, el de Haldane y el de Hinshelwood. Bueno, pues dependiendo de cuál se utilice, aumenta la dificultad, pero también la exactitud de los cálculos del crecimiento poblacional. Es recomendado utilizar el de Monod, y en este caso fue utilizado para este tipo de bioreactor por la comodidad que se puede obtener a partir de él. Para realizarle las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del bioreactor, se tuvieron en cuenta varias consideraciones. La primera es que el volumen en los dos bioreactores va a ser constante. También, como se mencionó anteriormente, la cetogénesis es un proceso muy lento. Dado esto, se ha omitido en el modelo. En consecuencia, en el segundo bioreactor solo se va a llevar a cabo la metanogénesis. Las ecuaciones de balance del hidrógeno y metano en las fases líquidas han sido descuidadas porque prácticamente no se disuelven en líquidos. Las bacterias hidrogenotróficas no existen en este proceso. Se han omitido ecuaciones que describen balances de componentes inorgánicos y se han descuidado algunas ecuaciones bioquímicas en vista de simplificar el modelo. El parámetro pH tampoco está considerado en el modelo, sin embargo se mantiene dentro de los intervalos recomendados por la bibliografía. A continuación se presentan las ecuaciones diferenciales no lineales y ordinarias que describen la dinámica del bioreactor. Las últimas dos representan la dinámica del segundo bioreactor y las anteriores las del primer reactor. También podemos observar la tabla de las variables usadas en el modelo. Los parámetros estequiométricos y bioquímicos y fisicoquímicos han sido tomadas de investigaciones anteriores. Todo esto nos conlleva también a lo que es la teoría de la estabilidad. Y bueno, la idealización de un fenómeno mediante ecuaciones diferenciales permite la posibilidad de la descripción matemática de la estabilidad. En esta idealización se hacen patentes factores sustanciales que tornan variable al fenómeno. La variabilidad final de la experiencia permite verificar el planteamiento de su situación inicial, tomando en cuenta la cercanía entre las soluciones para un cierto intervalo. De ello resulta importante en las aplicaciones, esto es, considerar si la solución o las soluciones son estables. Según Elsholtz, si las variaciones arbitrariamente pequeñas de los valores iniciales pueden cambiar mucho la solución, entonces la solución determinada por las condiciones iniciales inexactas que hemos elegido no tiene ningún valor práctico y no puede describir ni siquiera aproximadamente al fenómeno estudiado. El concepto de punto de equilibrio para un sistema de ecuaciones diferenciales también constituye una extensión completamente natural del concepto mismo para el caso de ecuaciones diferenciales simples. De este modo,
pues podremos seguir entendiendo como tal cualquier solución constante, en este caso del sistema diferencial, forma a proceder para calcularlos, siendo análoga a la que se lleva a cabo dentro de las poblaciones aisladas. Bastará por tanto con imponer que las derivadas poblacionales sean todas nulas y resolver el sistema de ecuaciones resultante. Bueno, para aquello existe una nomenclatura, la cual se divide en tres, siendo la primera el estado trivial, cuyas componentes son todas nulas, no hay individuos en ninguna de las poblaciones. El estado trivial es siempre uno de los puntos de equilibrio de cualquier sistema de Volterra. El segundo es el estado semitrivial, en donde cualquiera de los puntos de equilibrio del modelo en los que alguna de sus componentes es nula, o sea, no todas. Por ejemplo, en un caso de interacción entre dos especies, X y también Y, los dos estados semitriviales posibles adoptan la forma de 0, Y o bien X, 0. También tenemos el estado de coexistencia, o bueno, también puede ser llamado estado de equilibrio positivo. Aquel punto de equilibrio, en caso de existir, todas las componentes son positivas. En el documento se puede observar que los puntos de equilibrio del modelo se obtuvieron a partir de las ecuaciones del modelado, a partir de la ecuación 2 hasta la 13. Y bueno, se establece que los lados derecho sean iguales a 0. Con respecto a la variable de fase x sub c, el vector xc nos da este resultado que aparece aquí. Y bueno, todo esto nos lleva a muchas implicaciones, ya que a partir del tipo de concentración que nosotros tengamos, por ejemplo de carbohidratos o de proteínas, el de los mismos compósitos, se van a ir obteniendo diferentes ecuaciones, las cuales se van a ir transformando para obtener los puntos de equilibrio. Finalmente se mostrará cuáles son las ecuaciones. Bueno, finalmente se obtienen los puntos de equilibrio descritas por F01, F10 y F1, que se tienen aquí como la ecuación 21 hasta la 23. Y bueno, ya teniendo las tablas de variables, es mucho más fácil saber de lo que estamos hablando y podemos obtener también numéricamente el resultado y hacer pues una verificación de lo que ya comentamos hace rato. Bueno, y así es como se concluye este video que explica el funcionamiento de este nuevo modelo matemático hecho por un búlgaro. Y bueno, es un bioreactor productor de metano y espero que la explicación haya sido clara, concisa y también de utilidad para cualquiera que esté interesado en este tema. Muchas gracias.